¿Qué tal, amigos de CDP? Hoy hablaremos en Crisis sobre bullying homofóbico en México. Pongan mucha atención. Bueno, mira, encontré, según información oficial de la CNDH en un comunicado de prensa, encontré un dato que la verdad me preocupó mucho. Es, de acuerdo a estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de bullying en el nivel secundaria. Esto se me hace gravísimo. No pensé yo encontrar un dato tan grave. Dije, sí, íbamos a estar entre los 5 o 10, ¿no? Pero bueno. 40.24% de estudiantes de sexto grado de primaria, o sea, ya en la prepubertad o en la pubertad prácticamente, declaran haber sido víctimas de robo. 25.35% insultados o amenazados, 16.72% golpeados y 44.7% haber atravesado por algún episodio de violencia. Y la mayoría de los maestros encuestados, 43%, mencionan que han detectado casos de bullying. Y también la ENADIS, que es una encuesta muy fuerte que hizo CONAPRED, dice 12.7% de las niñas y niños, aproximadamente en promedio, pues mencionan que han sufrido violencia producto del bullying, ¿no? Habla de un aumento muy rápido de casos de violencia, sobre todo en la primaria, porque en 2011 los alumnos que reportaban sufrir algún tipo de violencia eran alrededor del 30%, pero para 2013 la cifra subió, como dijo Eric, subió a más del 40%, entonces tenemos un aumento muy fuerte en estas cifras. Yo encontré algunas, en su sitio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos reportan que ha habido, por ejemplo, un reporte de 190 muertes que quizás están relacionadas con violencia que se sufría en la escuela, específicamente para el Distrito Federal, aunque ahí encontré algunas discrepancias porque ya no supe si la cifra estaba reportada por la Asamblea Legislativa, pero también estaba reportada por la PGR, entonces ya no sé cuál de las dos era quien estaba mencionando la cifra. Aún así es una cifra pues alarmante. Es que lo que dicen los datos está gravísimo. Sí. Está gravísimo. Yo no pensé que fuera a dar yo pensé que íbamos a estar 9º o 10º lugar, ¿no? Pero está ya en el primero, está muy fuerte. Entonces eso nos está hablando de que hace falta mucha actividad de sensibilización, mucha chamba educativa de prevención, no tanto y obviamente también de detección. Se necesitan construir más indicadores, porque finalmente estos indicadores dan más o menos una luz, pero no dice mucho. Y luego también es un poco complicado hacer los indicadores, porque a veces no toda la violencia escolar está referida a bullying. A veces hay alguna que sí, otra que no. Mira, yo encontré, según una encuesta de parametría del 2011, que el 54% de los encuestados dice que es un patrón social. El 34% dice que son casos aislados y lo demás es pues gente que no responde a la encuesta. Yo creo que también tiene que ver que la conducta agresiva tiene base en un abuso familiar, en un abuso escolar, en una familia disfuncional, agresiva y en una falta de supervisión y control escolar. ¿Qué pasa? Que con eso hacen que el adolescente sea un posible infractor de la ley en el corto plazo. Eso es la parte que es muy grave, porque estamos creando predelincuentes. Y en el caso específico de los niños que puedan tener que puedan ser objeto específicamente porque juegan con muñecas, porque no juegan con los demás muchachos, quizás al fútbol o algún deporte específico más identificado como con los varones. En estos casos lo que se ha encontrado es que las conductas de acoso pueden ser más marcadas precisamente por eso. Quizás el patrón no varíe de por qué son los niños agresivos, porque los acosan, pero más el asunto de presentar alguna conducta que los desvía, bueno, no, es una mala palabra, que no los identifica con el patrón común de la masculinidad, los hace un blanco un poco más frecuente de este acoso, lo que nos lleva de nuevo a pensar que se necesitaría una atención un poco más atenta, valga la redundancia, para con los niños que tengan alguna diferencia con el respecto de los demás varones. Bueno, y también las chicas. Ese patrón que se va replicando no nada más queda en la adolescencia, porque ahorita también el bullying sí se enfoca mucho en el tema de los jóvenes, pero esto se replica también en edades posteriores, claro. Se replica en un ambiente laboral denso, a quienes le hemos padecido y últimas fechas le hemos venido señalando con nombre y apellido.
pues crear potenciales agresores, ¿no? Yo creo que eso es lo que no se está viendo y lo que hay que atender, ¿no? Y más con estos números, lo interesante, propios de la autoridad. No son números que estemos pues más o menos visualizando los activistas, sino son datos de la propia autoridad. Entonces es inadmisible, yo diría que es muy condenable que la autoridad, teniendo ya elementos, no tome acciones concretas, ¿no? Yo creo que lo primero, cuando se detecta un caso de bullying, es primero buscar que el niño o la niña o el adolescente denuncie. Lo primero que hay que hacer es denunciar, explicarle al agresor que la conducta que tiene no es correcta, que la persona a la que está agrediendo tiene un valor propio. También a quien es agredido se le tiene que explicar que tiene un valor propio y que debe denunciar en todo momento. Eso es bien importante. La cultura de la denuncia, y tienen que los adultos buscar hacer trabajo de sensibilización a nivel padres de familia, a nivel sociedad y ya a nivel político, las acciones y políticas correspondientes, ¿no? Porque nuevamente se sigue dejando la chamba en sociedad civil y creo que, ojo con eso, el Estado tiene la obligación rectora de la educación. Es muy importante ofrecerle a la niña, al niño, al joven que esté siendo objeto de este acoso una escucha. Muchas veces lo primero que hace es que sí hay esta denuncia, pero ni padres ni maestros le creen o atienden a su denuncia. Entonces lo primero es que hay que escucharlo para saber si quizás sea un caso aislado o puede ser algo ya reiterado. Es muy importante ofrecerles un espacio de confianza para que puedan ser escuchados. Otra cosa es no tratar de confrontar directamente a los niños con sus agresores, porque esto lo que va a suceder es que se aumente, se haga más grave el asunto. Coincido con él que es importante hacérselo saber a las autoridades responsables, maestros, directivos, y si en esos casos no hubiera la respuesta adecuada, es importante informarse y conocer las autoridades y las instancias que son las encargadas de revisar esto, como pueden ser otros niveles de la SEP, las comisiones de derechos humanos en los estados y la nacional en algún momento. Y pues sobre todo lo más importante es hacerlo visible, no volverse una especie de testigo mudo, porque esto es lo más grave en los casos de bullying, sino hacerlo visible, denunciarlo activamente. Pues yo creo que definitivamente aquí a quien hay que presionar en primer grado, porque tiene una responsabilidad para eso, es al Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar una educación a los niveles básicos, y eso lo dice la Constitución. Entonces ya varios estados tienen leyes específicas para educación en un ambiente libre de violencia y demás. Entonces yo creo que ahí la sociedad civil se tiene que poner las pilas, pero no hacer todo el trabajo, pedir que el Estado haga lo suyo, no nada más con boletines como los de la CNDH, sino que realmente se hagan políticas concretas, ¿no? Yo creo que también hay que hacer un proceso de concientización social. Los estudios lo que nos muestran es que también en México ha habido una tolerancia más o menos pasiva a la violencia, a muchas formas de violencia. La violencia en la pareja, violencia social de muchas formas. Entonces, el que la violencia esté permeando en los espacios educados tiene que ver con esta cultura que tolera de algún modo. No, y tiene que ver con la violencia que estamos viviendo a todos niveles, ¿no? Entonces, creo que concientizar a la población acerca de no darle espacios a la violencia. Mucha chamba de prevención también. Exactamente. Hay consecuencias realmente muy concretas, pero muy graves. Lo primero, le empieza a pegar a la persona porque baja su autoestima. Es una persona que aumenta su nivel de timidez. Normalmente son personas muy tímidas, pues se vuelven más tímidas. Aumenta el desinterés escolar, esto nos pega al rendimiento. Se empiezan a manifestar ciertos trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, empiezan con asuntos de depresión, con conductas de ansiedad, con pensamientos suicidas, e inclusive, sobre todo en adolescencia secundaria, hay ya casos más documentados de chicos y chicas que se han suicidado, y en algunos casos también cuando el ambiente familiar es muy disfuncional, adolescentes que son expulsados del hogar, y cuando son expulsados del hogar buscan otras fuentes alternativas de subsistencia como el trabajo sexual, y muchas veces eso los expone a ser víctimas de crímenes de odio. Entonces esto es muy grave porque empieza desde un rechazo y pasa por una curva muy importante y puede llegar inclusive hasta el crimen de odio. Y por ejemplo en los Estados Unidos los casos que hemos tenido de alumnos que agreden a sus compañeros
por ejemplo, con armas de fuego, tienen que ver con una historial de acoso y que coincide con un perfil psicológico muy específico, y entonces estos jóvenes que sufren ese tipo de acoso pueden llegar a volverse en ese sentido agresores, pero mucho más mortales, ¿no? Sí, yo creo que es justamente lo grave. ¿En dónde va a parar eso? No nada más en un chico que sufre una violencia psicológica, sino se está creando un potencial agresor a muy cortito plazo y dándole manga ancha, y eso creo que es muy grave, ¿no? Y ahí también, yo creo que ahí sí hay mucha responsabilidad de la familia, y yo creo que ahí también sí hay una responsabilidad del Estado, pero ahí los papás no deben desentenderse, no deben pensar que las escuelas son guarderías de medio tiempo completo, sino tienen que asumir sus propias responsabilidades. Claro, porque pues aquí hablamos, por ejemplo, las preguntas ahorita están muy dirigidas hacia los chicos que son objeto del acoso, pero también tenemos que preocuparnos por los que son agresores, porque claro, si a ellos no se previene, si no se trabaja también con ellos, porque son la mitad del no nada más problema. Criminalizarlos o castigarlos, ¿no? Que es en el último de los casos la conducta deseable, que no se debe descartar, pues sí, como lo decía hace un momento, trabajar mucho en la parte preventiva. Claro. ¿Cómo prevenimos que eso pase? ¿Qué no le estamos diciendo a los chavos? ¿Qué no le estamos diciendo a los muchachos? Y no nada más a los jóvenes, también a la gente adulta, porque también hay mucho bullying en los trabajos, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? Y ahí comienza. Por ejemplo, lo que encontré sobre los agresores es también muy complicado. Suelen ser hijos de familias disfuncionales, donde la comunicación entre los padres es agresiva, también es agresiva con ellos, puede haber golpes, desconexión emocional y sobre todo conductas de adicción a diferentes sustancias en casos de los padres. Esto lleva a estos adolescentes pues a buscar otras formas de contacto, claro, con sus pares. Pues va a depender muchísimo. Yo creo que como cualquier otro niño aquí no tendría tanto que ver que si es o no gay. Creo que cualquier otro niño va a depender de varias cosas. ¿Qué tantos recursos personales tenga este niño? Hay ciertos niños que son un poco más, tienen más recursos para enfrentarse a esas cosas, claro, de la atención que reciba de sus papás, de la atención que reciba de su medio escolar, y si en los casos más difíciles tuvo o no apoyo psicológico o algún otro tipo de apoyo. Si careció de estas tres condiciones, pues lo más seguro es que las secuelas sean mucho más intensas y permanentes que en otros casos donde sí contó con el apoyo. Pues sí, les fue muy duro en la etapa de adolescencia, y ahorita pues inclusive hasta el salir a la calle les produce un cierto temor, porque saben que cualquiera los puede insultar o los puede intentar agredir. Hay gente que sí trata de darle la vuelta y tiene más recurso personal, no nada más las asesorías psicológicas que son importantes, pero son como más de últimas fechas, ¿no? Estos son temas que hace 10, 15 años prácticamente ni se hablaban, es más, yo creo que hace ni 5 años se hablaba del tema. Yo creo que pocas personas lo superan, tratan de salir de su zona de confort, pero lo que le pasa a mucha gente ya cuando vivió toda una etapa muy dura, pues ¿qué hago después de mis 40 y tantos, mis 30 y tantos, 40 y tantos? Me refugio en mi círculo de amigos si es que lo tengo, y de ahí es mi zona de confort, nada más me refugio en mi grupo de la comunidad, nada más es gente de la comunidad gay, y no buscan interrelacionarse, entonces sí se frena mucho el desarrollo y sobre todo el compartir las experiencias vividas con los demás, ¿no? Es lo que yo veo. En todo momento siempre es útil el apoyo psicológico. Claro. Sí, sobre todo que últimamente también para variar iniciativa de la sociedad civil hay grupos de autoapoyo, no necesariamente de terapia, porque eso ya es otro tipo de nivel de atención, pero sí cuando más que puedas tratar con gente de tu edad, con gente a la par, hablar de lo que tú sientes, de lo que tú ves con tus problemas, que con gente a lo mejor un poco más joven no vas a aterrizar igual y no vas a crear el mismo nivel de empatía, ¿no? Pero creo que sí es importante tratar de tener un poquito de iniciativa, que es difícil, y darle la vuelta a todo el tema de discriminación y de homofobia, pues tratar de salir a la zona de confort, ¿no? Claro. Yo soy Eric Fuentes González, soy director de vinculación de Agenda LGBT-AC, y tengo, me pueden localizar en la cuenta de Twitter que tenemos en Agenda, es @AgendaLGBTMX. También tenemos una fanpage que es www.facebook.com/ con letras mayúsculas, Agenda LGBT-AC. Esa es la forma en la que normalmente nos pueden contactar. Yo soy Víctor Manuel Espinosa, soy psicólogo, psicoterapeuta, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. A mí me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Víctor From Espinosa, From con doble M.